Aquellos que tuvieron bebés en la adolescencia, ¿cómo es tener 30 años? Avanzar una generación. Cuando me gradué de la escuela secundaria, mis padres tenían entre 30 y 30 años. Mi papá tenía 16 años cuando yo nací. Para mí, un estúpido chico de 17 años, pensaba que mis padres eran personas mayores. Tenía 34 años cuando nació mi primer hijo. No puedo entender esa mierda. Mis progenitores tenían alrededor de 40 años en el momento de mi llegada al mundo. No fue hasta que cumplí 18 años, cuando ellos se acercaban a los 60, que me percaté de cómo el paso del tiempo había comenzado a afectarles. Esta situación me hizo reflexionar sobre el envejecimiento y la vida, dejando una huella en mi comprensión de la fragilidad del tiempo. Tengo 35 y tengo hijos de 16 y 14 años. Son niños bastante buenos en general, quiero decir, son adolescentes podridos, pero eso es de esperarse. Es genial que todavía pueda hacer cosas con ellos y no parecer tan fuera de lugar. Sin embargo, somos los padres más jóvenes de nuestra escuela, lo cual a veces es un poco extraño tanto para nosotros como para los niños. Lo que realmente me llama la atención es la situación de ser los padres más jóvenes en la escuela. El crecimiento de mis hijos resulta un tanto desconcertante, ya que aún tengo en mente sus días como bebés. Asistir a fiestas de cumpleaños y eventos escolares siempre es un poco sorprendente al darme cuenta de cuántos años hay de diferencia con los demás. Yo tenía 19 años, mi esposa 18. Los niños ahora tienen 25 y 21 años. Mi hijo acaba de graduarse de la Escuela de Energía Nuclear de la Armada, considerada como uno de los planes de estudios más difíciles del mundo. La hija está casada y sola, sin hijos. Entonces, sentados en 44 y 42, somos nidos vacíos, menos nuestros dos franceses locos. La vida es buena, hombre. Editar, vaya, bueno, este explotó más allá de lo que jamás pensé. Gracias a todos por sus felicitaciones y amables palabras. Como puedes imaginar, estamos increíblemente orgullosos de él. Dile que le feliciten por haber completado la escuela de Nuke, es un gran logro. Resulta complicado describir lo desafiante que es esa formación. Entonces mi mamá me tuvo cuando tenía 18 años, ahora tengo 18 y ella 36. Parece que no ha envejecido en 10 años y todos piensan que somos hermanas. Mi papá, por otro lado, parece que podría ser mi papá, o cuando salimos a beber, posiblemente mi sugar daddy. A veces vamos a bares y nunca me tarjeta. Mi madre tenía 19 años en el momento de mi llegada al mundo, y ahora tengo 33, por lo que ella tiene 53. Recientemente, comenzó a parecerse más a una madre que a una hermana mayor. En cuanto a mi padre, ha estado completamente canoso desde que yo tenía la misma edad que él. Me resulta fácil empatizar con las cosas por las que está pasando porque la escuela secundaria no fue hace tanto tiempo y puedo recordar muy claramente cómo era. Además, haberme visto luchar durante mis 20s como madre joven definitivamente la ha puesto en un camino diferente. Es voluntaria en un refugio para mujeres, estudiante del cuadro de honor y tiene planes de dedicarse a la aplicación de la ley. Se podría considerar que la diferencia de edad es menor, por lo que las cosas no han cambiado de manera tan radical como habría sucedido si fueran mayores. Es frustrante cuando los padres no comprenden que las circunstancias son distintas a las de su juventud. A veces, la perspectiva sobre la vida moderna puede resultar difícil de aceptar para quienes vivieron en tiempos diferentes. Todavía no tengo 30, pero mi marido sí. Tengo 27 años. Tuvimos nuestro primer hijo cuando yo tenía 16 años y él 18. Ella tiene 11 años y tiene esa cosa preadolescente. Llevamos 11 años casados y tenemos 10, 7 y 2 también. Definitivamente es extraño a veces porque la mayoría de nuestros amigos están corriendo con uno tal vez 2 niños, pequeños, y nuestra hija ya usa un sostén de entrenamiento. Sin embargo, algunas cosas interesantes son que todavía somos jóvenes y todavía somos amables con ella en algunos aspectos. Nos gustan los videojuegos y la música moderna. Sin embargo, si bailo aunque sea remotamente o insinúo que voy a bailar, me sale la parte de, Dios mío, mamá, eres tan mayor. Eso es tan vergonzoso. De vez en cuando nos dice cuán viejos y decrépitos somos, su palabra no es mía, pero también nos dice a veces cuántos años tienen los padres de sus amigos en formas como: los padres de fulano de tal son tan mayores, como 45 y viejos como Nana. Algunas cosas interesantes son que todavía somos jóvenes y nos sigue pareciendo genial en ciertos aspectos. Nos gustan los videojuegos y la música actual. No es necesario tener 20 años para disfrutarlo.
A mis 44 años, las tres principales actividades que comparto con mi hijo de 11 son la música, los videojuegos y el snowboard. Mi mamá tiene 35 años y yo 19. Ella definitivamente sabe más que los padres de mi amigo cuando se trata de cultura pop y, a veces, siento que ella es más salvaje que yo porque nunca tuvo la oportunidad de sacárselo de encima. Cuando ella tenía mi edad. Según lo que me dijo, tener un hijo le salvó el futuro y somos muy cercanos. Es curioso cómo a veces las mamás pueden ser más aventureras que uno. La conexión que tienes con tu mamá es especial, sobre todo porque compartís intereses en la cultura pop. Es interesante ver cómo su vida cambió al convertirse en madre. Parece que la relación que tienen es bastante sólida. Es genial tener a alguien así con quien hablar y compartir cosas. Soy el bebé adolescente. Honestamente puedo decir que mi mamá es la mejor mujer que he conocido o conoceré. Ahora tengo 18 años y tuve una infancia maravillosa. Ella trabajó duro para mí y me dio todo lo que siempre quise. Sé que esto realmente no respondió a la pregunta, solo tenía que felicitar a mi mamá. Suena como que tienes una gran relación con tu mamá. Es genial ver cómo valoras todo lo que hizo por ti. A veces, esas pequeñas cosas que nos dan son las que más importan. Es bueno recordar a las personas que nos apoyan incondicionalmente. Soy producto de una mamá adolescente. Podría haber seguido el mismo camino ya que parecía ser un patrón por parte de mi madre. Pero dada mi educación, sabía lo que no quería. Mi mamá y mi padrastro y toda esa situación me mostraron lo que no debía hacer. Como sucedió con al menos uno de mis dos hermanas. El jurado aún no ha decidido sobre la hermana menor. Aunque hasta ahora todo bien. Dicho esto, todavía era joven cuando tuve a mi hijo mayor. Tenía casi 23 años. Me había casado con mi novia de HS y sentíamos que, naturalmente, los niños eran los siguientes. Realmente no me importa tener hijos un poco mayores que los hijos de mis amigos. Mi hijo mayor cumplirá 13 años este año y me está matando un poco cada día que se acerca su cumpleaños. Cumpliré 36 años poco después. Estoy feliz de que sea cada vez más independiente, pero todavía me entristece que sea oficialmente un adolescente este año. Es interesante cómo las experiencias de nuestros padres pueden influir en nuestras decisiones. En tu caso, parece que aprendiste lo que querías evitar, lo que es clave para romper ciclos. Tener un hijo a los 23 puede parecer joven, pero cada quien tiene su propio camino. Es normal sentir nostalgia al ver crecer a los hijos, especialmente al entrar en la adolescencia. Es un momento de cambios, tanto para ellos como para ti. Quedé embarazada a los 19 años y di a luz 2 meses después de cumplir 20. Tengo 29 años y ahora tengo un niño de 9 años. Soy la madre más joven en la escuela de mi hijo, pero solo porque es una ciudad costera y es bastante caro vivir aquí. Estoy seguro de que si fuera al interior conocería a padres más jóvenes. Es bastante sorprendente que cuando tenga 38 años ya no tenga que criar hijos, siempre y cuando no tenga más. Es bueno tener una niña de 9 años porque me despierto la mayoría de las mañanas con una taza de café que ella preparó y me puso miel y leche. Nos arreglamos las uñas juntas y ella es como una pequeña mejor amiga. Ella se porta ridículamente bien y estoy tan feliz de haberme negado a abortarla como sugirieron al menos 5 personas, y 2 se ofrecieron a pagar. Su papá debe poco menos de $60.000 de manutención. Él también tenía 19 años y lo manejó mal. De todos modos. Es fantástico tener una preadolescente de 29 años. Ella es como mi amiguita y ilumina mi vida. Es probable que ya lo sepas, pero prepárate para que tu pequeño amigo se distancie durante un tiempo cuando llegue a alrededor de 14 años. Luego, a los 19, es probable que reconozca lo genial que eres nuevamente. He visto a algunos padres sentirse mal cuando sus hijos, que siempre habían sido cercanos, de repente deciden alejarse. Es algo transitorio, aunque puede ser complicado. Tengo 37 años y tengo 16 y 14 años, y uno de 9 años también. Es increíble tener mi edad con adolescentes. Tengo toneladas de energía en comparación con algunos de mis homólogos mayores. Cuando entreno a los equipos juveniles de voleibol, baloncesto o fútbol de mis hijos, todavía puedo entrar al campo y jugar con ellos. Me encanta educar a los adolescentes. Los profesores suelen ser más amigables con nosotros porque nos ven como personas de edad similar. Lo siento por mis amigos que ahora están lidiando con el tic-tac de su reloj biológico y preocupándose por el matrimonio y los bebés. Lo más negativo ha sido intentar encontrar y desarrollar amistades que valgan la pena. La mayoría de los padres tienden a crear amistades de conveniencia que se centran en la edad de sus hijos.
Por lo tanto, a menudo nos sentimos excluidos porque todavía somos bastante jóvenes y activos, y no encajamos en el molde de los típicos padres de un chico de 16 años. Si bien inicialmente no planeamos ser padres cuando éramos adolescentes, no me arrepiento en absoluto. Además, espero con ansias que dentro de 7 años mis hijos terminen la escuela secundaria y tengamos 44 años con el nido vacío. Es interesante ser joven y tener hijos adolescentes. Me pasa algo similar, siento que tengo más energía que muchos de mis amigos. Cuando juego con los chicos en deportes, es una buena conexión. A veces es complicado hacer amistades auténticas, ya que muchos padres se agrupan por la edad de sus hijos. Pero no me arrepiento de ser papá joven. Espero con ansias esos días cuando todos estén en la universidad. Hace unos años, cuando mi bisabuela todavía vivía, pudimos obtener una foto con 5 generaciones de mujeres y bebés. Cada uno tuvo un hijo antes de los 18. Editar, personalmente no tengo esta foto desde que me mudé de la casa de mis padres, pero tal vez pueda encontrarla. Es interesante pensar en las historias familiares. Tener 5 generaciones juntas en una foto es algo raro. Cada una con sus propias experiencias y vivencias, y todas con su primer hijo tan jóvenes. Me imagino que hay muchas anécdotas que contar. Tal vez vale la pena buscar esa foto. Sería un buen recuerdo para unar esas historias. Tenía 19 años cuando tuve a mi hijo. ¿Crees que estarías generacionalmente más cerca de ellos? Hoy en día existe un abismo entre una persona de 14 años y otra de 33. Siento que es más ancho que entre yo, que tenía 14 años, y uno que tenía 33, principalmente debido a la tecnología. Los años no han sido amables, pero es una especie de bendición que pueda pasar cuando tengo 40 años. No recibo tanto estigma como cuando él era más joven por parte de los maestros / líderes scouts, / etc. También tengo 2 hijos pequeños. Los amo muchísimo, pero seré padre de un menor de 18 años durante casi 30 años igual a. Es interesante cómo la diferencia generacional se siente más profunda ahora. Tener un hijo tan joven trae diversas experiencias y retos. Me imagino que ser padre de 3 puede ser agotador, pero también gratificante. Tener a tus hijos cerca en edad puede hacer que te sientas más unido, aunque a veces la tecnología los separe un poco. Al final, la familia sigue siendo lo más importante, sin importar la edad o las circunstancias. Tengo 59 años, mi hija tiene 42, tiene una hija de 21 años que tiene un niño pequeño de 2 años, lo que me convierte en bisabuela. FFS. Increíble. Esta cadena de maternidad temprana es única en mi familia, se remonta a mediados del siglo XVIII, por lo que no vivimos en una camioneta junto al río ni nada por el estilo. Soy una persona profesional, al igual que mis 2 hijos. Tener un hijo a los 17 años no es lo óptimo, pero a mí me funcionó. Retrasé el regreso a la escuela hasta que mis hijos estuvieran en la escuela secundaria. Esa fue mi elección, no será la adecuada para todos. Lo mejor de tener hijos pequeños es la juventud misma. No solo era lo suficientemente joven, mi hijo nació cuando yo tenía 21 años, para jugar, correr y gatear por el suelo y despertarme al día siguiente para hacerlo todo de nuevo, sino que tenía 37 años cuando me convertí en abuela. Entonces yo era lo suficientemente joven como para divertirme más con mis nietos que mucha gente. Y aproveché al máximo la oportunidad. Este nuevo, el de 2 años, supera mis límites de resistencia de una manera que las 2 generaciones anteriores no lo hicieron. ¿Cambiaría algo si pudiera volver a cuando tenía 16 años y no estaba embarazada? No si eso significara extrañar tener a estas personas específicas en mi vida. Aunque es duro. No todo es barrio sésamo y puré de manzana, pero las partes buenas son impresionantes. He vivido para amar a 7 descendientes y cada uno es único e irreemplazable. Me alegra mucho que hayas publicado esto, Ope. A veces olvido lo plena, loca, feliz, ruidosa y gozosa que ha sido mi vida hasta ahora hasta que se lo explico a otra persona. Gracias. Es interesante cómo la maternidad temprana puede ser vista de diferentes maneras. Para ti, ha sido una montaña rusa, pero parece que has abrazado cada momento. La conexión que sientes con tus descendientes suena especial. Criar a tus hijos y luego ser abuela joven debe ser un gran regalo. Todos tienen sus propias experiencias y a veces perderse en esas historias puede hacerte apreciar lo que has vivido. Suena como una vida plena. Tuve a mi hijo cuando tenía 15 años, él tiene 14 ahora y yo 29. Todos piensan que somos hermanos, parezco más joven que mi edad. La mayoría de la gente piensa que tengo entre 21 y 25, así que eso tampoco ayuda. La mayoría de los padres de sus amigos tienen más de 50 años, así que no salgo con ellos ni los conozco muy bien. Algunas personas me han preguntado si soy su padre o no,
principalmente porque soy más joven. Probablemente nos confundamos con novia y novio cuando tenga 20 años. Es curioso cómo la gente asume cosas solo por la apariencia. Mi amigo tuvo a su hijo joven y, aunque tienen una buena relación, muchos piensan que son hermanos. A veces, la gente no entiende las dinámicas familiares. Al final, lo importante es el vínculo que tienen, aunque otros puedan pensar lo que quieran. Lo que importa es ser un buen padre y estar presente, sin importar la edad. Finalmente, un post que estoy capacitado para comentar. Tuve a mi hija cuando tenía 17 años. Ella siempre estuvo orgullosa de que la gente me confundiera con una hermana mayor. Ella no era una adolescente podrida y no estoy seguro de por qué. Ciertamente cometí suficientes errores al criarla. Ahora tiene 28 años y estamos muy unidos. Es interesante cómo a veces la gente se sorprende por las decisiones que tomamos tan jóvenes. Tuve un amigo que también tuvo un hijo a una edad temprana. A pesar de los desafíos, logró mantener una buena relación con su hijo, que ahora es un adulto. A veces, esas experiencias pueden acercar más a las personas. La conexión entre padres e hijos puede ser única, sin importar la edad en que inicies. Quedé embarazada de mi hija mayor a los 17 años y la di a luz a los 18. Tuve mi segundo hijo a los 23 y el menor a los 25. Ahora tengo 40, así que los niños tienen 22, 17 y 15 años. Me encantó ser una madre joven. Tenía energía y entusiasmo. No era tan cínico y tenía más paciencia. Cuando tenía 30 años, tuve un adolescente, un preadolescente y uno un poco más joven. Mis amigos y vecinos recién estaban comenzando a formar sus familias y estaban lidiando con noches de insomnio, regurgitaciones y condiciones de seguridad para niños en toda la cuadra. Estaba feliz de haber superado todo ese lío, emoticono cara sonriente. Creo que ser madre joven tiene sus ventajas. A esa edad, uno tiene la energía para lidiar con todo. Tú ya habías pasado por las etapas difíciles cuando tus amigos recién comenzaban. A veces, es bueno estar en un lugar más cómodo. La paciencia y el entusiasmo que mencionas son clave para disfrutar la crianza. Ahora, con hijos más grandes, supongo que puedes disfrutar de una vida un poco más tranquila. Tengo 32 años y mellizos de 14. Es raro. Las personas que me conocen en el trabajo o en otros lugares lejos de mis hijos asumen que cuando hablo de mis hijos, me refiero a niños pequeños, como menores de 10 años. La primera vez que una nueva compañera de trabajo escuchó a mi hijo hablando por teléfono, realmente pensó que era un hombre llamándome y que solo estaba jugando con ella diciéndole que era mi hijo adolescente. También me dijeron que aparento tener entre 25 y 27 años en lugar de 32, así que eso se suma a eso. En eventos escolares o deportivos la gente a veces piensa que soy la tía o la hermana mayor en lugar de la madre. A veces, cuando me encuentro con otros padres, puedo ver claramente que están tratando de averiguar cuántos años tengo, los tuve cuando era adolescente o simplemente me veo muy bien para mi edad, y cuántos años debía tener cuando nacieron. Es un poco incómodo tener una pequeña charla con personas que son entre 10 y 20 años mayores que yo todo el tiempo, pero a veces simplemente funciona. Uno de mis mejores padres amigos es una mujer de unos 60 años, que está criando a su nieto. Mis hijos, especialmente mi hija de 11 años, están un poco cohibidos por mi edad. Mis gemelos son niños y sé que preferirían morir antes que decirme esto, pero creo que ha habido algunas cosas de, la mamá de los gemelos es buena. También llevé a todos mis hijos a una cafetería, normalmente voy solo a este lugar, de camino al trabajo, y el barista hizo un gran escándalo porque no pensaba que yo tenía edad suficiente para que estos fueran mis hijos, y mi hijo de 11 años el viejo casi muere de vergüenza. Es curioso cómo la gente asume cosas basadas en la apariencia. A veces me pasa que cuando hablo de mis hijos, piensan que son más pequeños. En una ocasión, una compañera se sorprendió al escuchar a mi hijo por teléfono, pensando que era un hombre. Mis hijos, especialmente mi hija, a veces se sienten incómodos con eso. Es raro, pero al final, todos nos reímos de esas situaciones. La vida familiar tiene su lado divertido. Tengo 32 años y mi esposa 36. Tenemos un niño de 16 años, un niño de 8 años, un niño de 4 años y un recién nacido. Para ser honesto, tener un nuevo bebé a esta edad es agotador. Sí, fue aterrador la primera vez, pero teníamos la energía para afrontarlo en ese entonces. Sin embargo, ayuda que todos sean niños fantásticos. Tengo que trabajar bastante duro, hasta 90 horas a la semana, para mantenerme al día con las facturas, pero eso le permite a mi esposa quedarse en casa para que los niños siempre tengan a uno de sus padres cerca en todo momento. Mi padre murió cuando yo tenía 7 años, así que espero pasar más años con mis hijos que con mi propio padre. Si pudiera dar un consejo a algún nuevo padre, compraría una mesa de comedor.
Probablemente sea lo más importante de nuestra casa. Poder sentarnos y comer juntos en familia es lo que nos mantiene a todos cuerdos. Tuve un amigo en una situación similar. Tenía 3 hijos y trabajaba mucho. Decía que lo más difícil era lidiar con la falta de sueño, pero apreciaba esos momentos en la mesa familiar. Siempre comentaba que ese tiempo junto a sus hijos era lo que realmente importaba. Al final, en medio del caos, esos momentos simples se volvían lo más valioso. La mesa no es solo un mueble, es donde se construyen recuerdos. Mi esposa y yo tenemos alrededor de 30 años y tenemos 3 adolescentes, de 17, 14 y 14 años, no gemelos, matrimonios diferentes. Nuestra hija mayor se gradúa este año y estoy entusiasmada de que ella se convierta en adulta y comience la universidad. En 4 años más, todos mis hijos estarán en la universidad y seremos nidos vacíos. Cumpliré 40, y por alguna razón, eso me hace sentir increíble porque tendremos mucho tiempo para disfrutar de nuestra mediana edad sin hijos. Obviamente, siempre estaremos ahí para nuestros hijos a medida que lleguen a la edad adulta, pero ahora podemos viajar y no tener que preocuparnos por lo que vamos a hacer con los niños. Es interesante ver cómo se acerca esa fase de la vida. Tener hijos adolescentes significa que la responsabilidad está cambiando, y la idea de ser nido vacío puede ser emocionante. Ya no hay que preocuparse por las actividades de los niños todo el tiempo. Es un nuevo capítulo, más libertad para explorar y disfrutar juntos. Seguro que habrá momentos complicados, pero también muchas oportunidades para crear nuevos recuerdos. Por otra parte, tengo 16 años y mi madre 31. Su familia la descartó por completo y no habló con ella durante años. Mi papá tiene 32 años. Y su familia estaba muy emocionada por tener un bebé. Mi familia vivió con mis abuelos hasta hace unos 5 años, cuando mi papá finalmente obtuvo su título. De hecho, me gusta tener estos padres jóvenes porque tienen toneladas de energía para hacer cosas conmigo que nunca había visto hacer a los padres de mis amigos. Es curioso cómo algunas familias se comportan. Mis padres también eran jóvenes cuando me tuvieron, y siempre estaban dispuestos a salir y hacer cosas. Recuerdo que hacíamos viajes espontáneos y actividades que otros no hacían. No sé cómo sería tener abuelos más involucrados, pero para mí tener padres enérgicos ha sido una ventaja. Creo que la juventud trae una perspectiva diferente. No soy padre, pero mi mamá me tuvo cuando tenía 15 años y le encantó. Ella dijo que obviamente hubo muchas dificultades, pero en general no es algo de lo que se arrepienta. También ha sido agradable ser hijo de padres más jóvenes. Es más fácil estar cerca de ellos y pueden identificarse más conmigo. También parece que me divierto mucho más con mi mamá por lo joven que es. Nunca sentí que ella fuera una mala madre tampoco. Ella me impulsó a tener buenos resultados en la escuela y ahora mismo está pagando mi universidad. Tenía 4 hijos a los 30 y le encanta. Es interesante escuchar sobre esto. Tener una madre joven puede crear una conexión única. Me imagino que entenderse y pasar tiempo juntos debe ser más fácil. Además, parece que tu mamá ha estado muy presente y se ha asegurado de que tengas buenas oportunidades. 4 hijos a los 30 es todo un reto, pero si ella está feliz, eso es lo importante. Es genial ver esa relación cercana. Sí, recuerdo a mis padres y cuando era niño pensaba en lo tontos que eran, en lo mierdas que eran como padres y en cómo no tenían ni idea y siempre parecían ser bastante egoístas. Y luego recuerdo que a mi edad, 28 años, ya tenía 6 años y mi hermana tenía 2 y cumplía 3. Luego, cuando yo tenía entre 10 y 12 años, ellos todavía tenían entre 30 y 32 años, y cuando yo tenía 14 años, ellos solo tenían entre 34 y 36. En realidad, solo faltan unos pocos años para eso. Y pensar en tener un hijo en los últimos 4 o 5 años, no puedo imaginármelo. Sigo pensando y sintiendo lo mismo que tenía a los 18 que a los 28. Estos últimos 10 años pasaron volando. Me imagino hacerlo con un niño y me perdería también. Es curioso cómo cambia la perspectiva con el tiempo. Cuando eres niño, ves a tus padres como si lo supieran todo. Pero al crecer, te das cuenta de que también eran muy jóvenes y estaban aprendiendo. No tengo hijos, pero a veces pienso en lo complicado que sería. Si a los 28 me siento igual que a los 18, no me imagino lidiando con la responsabilidad de criar a alguien. Es un mundo difícil. Sí, odio ser los padres más jóvenes. A sus 33 años con un chico de 15 y 12 años, las reuniones sociales del colegio o los after party deportivos son incómodos. Muchos de los otros padres se están acercando a la edad de mis padres. Me encanta salir con mi mamá y mis suegros, pero no tengo ningún deseo de salir con personas aleatorias que tienen la misma edad que ellos.
Además, aunque me considero relativamente exitoso para mi edad, siempre es desalentador ir a casas de personas que no tuvieron hijos hasta que ya estaban bien establecidos. Normalmente no soy del tipo de persona que se mantiene al día, pero eso siempre me hace sentir como si no les hubiera brindado a mis hijos una infancia exitosa. Tengo 38 años, por lo que ya no escucho exclamaciones de asombro sobre lo joven que soy, salvo en noches de regreso a clases. Esas ocasiones están llenas de canas y manchas en la piel, reflejando la realidad del tiempo que pasa. En la ciudad donde resido, la edad promedio para ser padres es considerablemente más alta. Cuando los niños eran pequeños, la adquisición de propiedades era la norma, mientras que el consumo excesivo era evidente en todos lados. Lo de los padres más jóvenes en la escuela es lo que realmente me atrapa. El envejecimiento de mis hijos es un poco incómodo, ya que todavía lo recuerdo vívidamente cuando eran bebés pequeños, pero asistir a fiestas de cumpleaños y eventos escolares siempre es un poco desconcertante cuando me doy cuenta de lo mucho más joven que soy que los demás. Tuve a mi hijo a los 15 años y siempre escuchaba: "Oh, tu hermano es tan lindo". No, no es mi hermano, pero gracias. Sí, pero por otro lado nada de eso importa si los padres no se cuidan a sí mismos. Mi papá tenía más o menos tu edad conmigo y la gente diría que tengo suerte. Pero en realidad ni siquiera podía ir con nosotros a dar un paseo en bicicleta. En cambio, tenía un amigo cuyo padre era 10 años mayor pero podía correr a nuestro alrededor en el campo. Eso demuestra que la edad no lo es todo. Soy un progenitor de edad avanzada y, además, me encuentro en una condición física muy deficiente. No es algo que no supiera, pero leerlo desde la visión de un hijo resulta complicado. Es evidente que se requieren ajustes en mi estilo de vida. Tuve una experiencia similar. Fui a una conferencia de padres y maestros y no había sillas en el pasillo para los padres, así que me senté en el suelo mientras esperaba. Otra profesora se me acercó y estaba enojada, me agarró del brazo, me levantó del suelo y empezó a gritarme. Ella pensó que yo era un estudiante de secundaria de la escuela al otro lado del patio de recreo. Una vez que se dio cuenta de que yo era madre, se disculpó profusamente. ¿Se lo hice saber, niño, o no? No tratas a nadie así. Eso es algo que podría pasar. A veces, la gente asume cosas sin pensar. Esa maestra debió sentir vergüenza después de darse cuenta. Es importante recordar que todos merecen respeto, sin importar la situación. La manera en que nos tratamos puede marcar una gran diferencia en el ambiente escolar. Al final del día, solo somos humanos. Mis padres tenían 19 y 20 años, ahora tengo 22 y casi termino la universidad. Mi hermana menor está en el segundo año. Mis padres trabajaron muy duro pero siempre lograron brindarnos a mi hermana y a mí una vida lujosa. Fue extraño pensar que tuve padres jóvenes cuando era niño, pero ahora mi hermana y yo podemos beber, salimos con nuestros padres casi como si fueran nuestros hermanos mayores. Todos nuestros amigos también los aman. Es divertido. Y sí, ahora mis padres tienen poco más de 40 años, a ambos les va muy bien en sus campos. Mamá tiene una maestría, papá está haciendo su doctorado. Tuve a mi primer hijo a una edad temprana, seguido de otros 2 en intervalos de pocos años. No estoy seguro de cómo habría sido la experiencia en la treintena. Cuando lleguen a la adultez, ya habrá pasado un buen tiempo y tendré más estabilidad financiera y tiempo libre. La ventaja de esta etapa es que, al llegar a la adultez de los hijos, todavía habrá energía y recursos para disfrutar la vida. Y creo que como la diferencia de edad es menor, las cosas no han cambiado tan drásticamente como lo habrían hecho si ustedes fueran mayores. Es bastante molesto cuando los padres no comprenden que las cosas son diferentes que cuando eran pequeños. Es cierto, la brecha de edad hace que algunas cosas sean más comprensibles. Recuerdo que mis padres no aceptaban ciertas modas o música que disfrutaba. Siempre decían que en su tiempo era diferente. A veces frustraba, pero también era parte de crecer. Al final, todos pasamos por eso. Esto me pasó cuando tenía unos 15 años. Mi mamá y yo fuimos a almorzar y nuestro camarero preguntó si los cheques estaban separados o juntos. Fue incómodo pero nos reímos de ello. Pero mis 2 brazos estaban rotos, así que eso es todo. Tengo 37 años y mi hija tiene 15. Siempre me sorprende cuando la gente pregunta si deseamos cuentas separadas. O cuando vamos a hacernos pedicura y la persona en la caja pregunta si estoy pagando por el mío o por ambos. Es curioso cómo las percepciones pueden variar y la gente asume cosas basándose en la apariencia, sin conocer la verdadera relación entre nosotros.
Conozco a una joven muy atractiva de unos 20 años. Quiero decir, es tan bonita que llama la atención donde quiera que vaya. Incluso ha trabajado como modelo. De todos modos, ella me dijo que cada vez que está en público con su padre, reciben miradas sucias de mujeres de mediana edad que piensan que ella es la novia trofeo de su padre y no su hija. Los hombres de mediana edad, por otro lado, a veces asienten con la cabeza y le levantan el pulgar. Una vez salí con un familiar a un evento local de bingo y baile para personas mayores. Él estaba en sus 60, yo en mis 20, y nos habíamos puesto un poco elegantes por ser su cumpleaños. De forma accidental, coincidimos en la vestimenta. Un asistente me miró de arriba abajo y le preguntó a mi acompañante, de manera burlona, si estaba casado. Respondí que sí, desde hacía 27 años. El hombre pareció avergonzarse. Esto es confuso. Me parece que esto debería ser genial para ti. Supongo que ser madre adolescente fue difícil, pero esa parte ya pasó. Aún eres joven y tus hijos casi son mayores. Básicamente tienes una segunda oportunidad de ser joven. Situaciones favorables pueden generar estrés, y en ciertas ocasiones, este puede volverse tan intenso que resulta en la necesidad de atención psiquiátrica. Sin embargo, algunas cosas interesantes son que todavía somos jóvenes y todavía somos interesantes con ella en algunos aspectos. Nos gustan los videojuegos y la música moderna. Aunque no es necesario tener 20 y tantos años para eso. Tengo 44 años y las tres cosas principales que mi hijo de 11 años y yo tenemos en común son la música, los videojuegos y el snowboard. Es curioso cómo el paso del tiempo no cambia algunas cosas. A los 44, sigo disfrutando de la música y los videojuegos con mi hijo de 11 años. Nos pasamos horas jugando juntos y hablando sobre las nuevas canciones que nos gustan. La nieve también es parte de nuestro plan, hacer snowboard se ha vuelto una tradición. A veces, todo lo que importa son los intereses compartidos, sin importar la edad. Estoy seguro de que lo sabes, pero prepárate para perder a tu amiguita durante algunos años una vez que cumpla 14 años aproximadamente. Luego, alrededor de los 19, se dará cuenta de que eres increíble otra vez. He visto a algunos padres enojarse un poco cuando sus hijos, que siempre fueron sus amiguitos, de repente no quisieron tener nada que ver con ellos. Es temporal, pero una mierda. Es cierto, eso pasa mucho. Recuerdo que un amigo pasó por algo así con su hija. Siempre fueron cercanos, pero al llegar a la adolescencia todo cambió. La chica empezaba a buscar su independencia y muchas veces lo ignoraba. Fue difícil para él, pero con el tiempo se dieron cuenta de que aún había una conexión. Sorpresivamente, a los 19, volvieron a ser amigos como antes. Solo hay que tener paciencia. ¿La gente realmente cree que sus hijos se mudarán a los 18 años? Tengo 26 años y al menos la mitad de mis amigos de mi edad todavía viven con sus padres, porque los precios del alquiler y de la vivienda son ridículos. Quiero decir, soy una persona muy independiente, por lo que mis padres son libres de hacer lo que quieran. Pero a menudo me pregunto si las personas que esperan que sus hijos se muden a los 18 años y nunca regresen, son un poco ingenuas. Los préstamos para vivienda y estudiantes no están bajando de precio. Algunas personas se encuentran en situaciones distintas. A mis 20 años, he estado viviendo de manera independiente por más de un año, mientras que mi hermana de 19 años está a punto de mudarse. En nuestra zona, la mayoría de los jóvenes no residen con sus padres. Apenas unos pocos amigos de mi edad aún comparten hogar con sus familias. Tengo 24 años y mi papá tiene 87 años. Editar, maldita sea, son muchas respuestas. Es interesante ver que muchas personas comparten padres mayores. Parece que somos docenas. Mirando hacia atrás, a veces pienso que tener un hijo alrededor de los 60 años es tan malo, si no peor, que tener un embarazo en la adolescencia. A los 60 años, mi papá debería haber sabido que no debía embarazar a mi mamá. Mis padres terminaron cuidándome e hicieron un buen trabajo. No puedo quejarme. Pero mamá ya no está y papá tiene 87 años. Es difícil saber que pronto no tendré padres con quienes compartir algunos momentos de la vida. Definitivamente es algo en lo que pensar antes de tener hijos. Creces toda tu vida sabiendo que hay un reloj en marcha para tu padre. Me contó algunas historias interesantes sobre la Segunda Guerra Mundial, así que supongo que lo entendí. Tengo 41 años, mi medio hermano tiene 8, mi padre tiene 68 y mi madrastra tiene 38. Edición, comentario destacado obligatorio, en contraste con la canción del tanga de Beethoven solía ser mi comentario más popular hasta esto, gracias, Reddit carita sacando la lengua.
Mi mamá tenía 43 años cuando me tuvo. Recuerdo que era pequeña, como menos de 10 años, y simplemente lloraba cuando ella me leía un cuento porque no tendría tanto tiempo con ella. Incluso cuando era niño lo sabía. Hago un esfuerzo por pasar el mayor tiempo posible junto a mis padres, ya que entiendo que es probable que mis hijos nunca tengan la oportunidad de conocerlos. Valoro cada momento compartido, ya que son recuerdos que atesoraré y que reflejan la importancia de la familia en nuestras vidas. Es fundamental cultivar esas relaciones, pues son un legado que trasciende el tiempo y las generaciones. Mis padres tenían 40 años cuando nací, pero me ha estado volviendo loco la edad que tenían desde que tenía alrededor de 10 años. Recuerdo que cuando mi hermana se graduó de la escuela secundaria tuve por primera vez un concepto real del paso del tiempo y lloré hasta quedarme dormida la mayoría de los días en cuarto grado porque estaba muy asustada. Es interesante cómo una simple graduación puede hacerte pensar tanto. A veces, la realidad del tiempo pasa desapercibida hasta que algo evidente ocurre. Recuerdo que yo también sentí esa presión al ver a mis amigos crecer y sus padres también. Nos hace más conscientes de nuestra propia existencia. Al final solo queda aceptar el paso del tiempo y disfrutar de cada momento. Tenía 39 años cuando nació mi hijo. Puede que sea un poco mayor de lo que recomendaría a la mayoría de las personas, pero nunca recomendaría que nadie tenga hijos antes de los 30 años, a pesar de conocer a algunos padres excelentes que hicieron precisamente eso. Tener esa experiencia de vida adicional no es un requisito para criar buenos hijos, por supuesto, pero creo que lo hace mucho más fácil. Pude pasar esos años de juventud haciendo lo que quisiera y explorando mi mundo. No lo exploré tan a fondo como me hubiera gustado, pero tal vez pueda volver a visitarlo cuando me jubile. Mientras viajaba, aprendí cosas que ahora puedo transmitirles a mis hijos. ¿La desventaja? Bueno, es más difícil reunir el tipo de energía que tendría una persona de veintitantos, pero está bien. Siento que es un pequeño precio a pagar y para mí, siento que no me niegan experiencias por tener hijos a esta edad. Algunas personas sienten lo contrario. Los padres de mi pareja estaban en sus 30 y tantos años cuando tuvieron a su hija y a su hijo, y eso se nota. Ellos crecieron en un ambiente más estable, lo que los preparó mejor para el éxito. Por otro lado, mi hermano y yo hemos pasado por momentos complicados, pero hemos mejorado con el tiempo, aprendiendo a madurar y, en ciertos casos, enseñando a nuestros progenitores a desenvolverse como adultos. El miembro de la familia al que llamaremos B tuvo 5 hijos entre 13 y 18 años. 4 sobrevivieron hasta la edad reproductiva. Todos sus hijos tuvieron hijos entre 14 y 18 años. 2 de ellos tuvieron más de un hijo. Algunos de los nietos han cumplido entre 14 y 18 años y han tenido sus propios hijos. B era bisabuela cuando tenía alrededor de 40 años. Es consciente de que ya no estamos en la Edad Media y que no es necesario formar un ejército para cultivar o arar la tierra. Lo leí como no me di cuenta hasta el jardín de infantes que ella tenía 21 años y me llevaba al jardín de infantes y pensé que eras un niño muy talentoso. Pensé que mi mamá tenía 27 años cuando yo estaba en la escuela primaria. Lo que habría significado que ella tuvo a mi hermano mayor a los 12 años. Mi madre me hizo pensar que tenía 23 años hasta que comprendí la realidad en primer grado. Si eso fuera cierto, habría tenido a mi hermano a los 6 años, está claro que no era muy inteligente en ese momento. Mi mamá era constantemente confundida con mi abuela, yo tenía unos 40 años. Ella sigue siendo la mejor amiga de la abuela de mi amigo que crió a mi amigo. Tanto esa amiga como mi otra mejor amiga tenían madres adolescentes, por lo que mi madre no tenía mucho en común con ellas, supongo, especialmente considerando que ella misma fue criada por su abuela, por lo que tenía la sensibilidad de una generación mucho mayor que el 99% de las otras mamás de niños de mi edad. Es curioso cómo las generaciones se cruzan en nuestras vidas. Mi mamá, siendo más grande, siempre fue vista como la abuela. Tenía diferentes experiencias que compartir, y eso afectó su relación con mis amigos. Pero aún así, se hizo amiga de la abuela de uno de ellos. A veces, esas diferencias marcan conexiones inesperadas. Al final, son las historias las que nos unen. Uno de los niños del equipo de béisbol de mi hijo hace un par de años tenía padres mayores, el niño tenía 11 años y sus padres rondaban los 50, solo 3 o 4 años más jóvenes que mis padres, pero teníamos un niño de la misma edad. Fue bastante alucinante. Era curioso ver a ese chico con padres mayores. Tenían casi la misma edad que mis propios padres, pero este niño estaba en el equipo de béisbol con mi hijo. A veces me hacía pensar en lo diferente que es la vida para cada uno.
Mientras algunos tienen hijos muy jóvenes, otros eligen esperar. Era una mezcla extraña de generaciones en el mismo lugar, pero al final todos compartíamos el amor por el deporte. Eso es lo que me pasó a mí. Uno a los 19, uno a los 23 y otro a los 25. Por supuesto que veo a mis amigos sin hijos de fiesta y esas cosas, pero creo que prefiero elegir la vida que tengo ahora. Estoy feliz de poder estar siempre activo y jugar con mis hijos y de que cuando estén en la universidad yo solo tendré 40 años y tendré mucha vida por delante, a diferencia de mis padres, que tenían 53/58 cuando me gradué de la escuela secundaria. Comencé a la edad de 18 y tuve los últimos 2 a los 27. Pasé toda su infancia comentando que sería lo suficientemente joven para hacer lo que quisiera cuando crecieran. Cuando finalmente alcanzaron la adultez, mi broma habitual era que solo quería sentarme a descansar. Carita sonriendo. Sí, no fue fácil. Su madre y yo nos separamos cuando ella tenía unos 2 años, pero yo seguí muy involucrado en su vida, llevándola todos los fines de semana hasta que fue una adolescente y comenzó a tener su propia vida. Básicamente puse mi vida en espera por ella. Sabía que quería mudarme lejos de donde crecí cuando tenía 15 años, pero luego dejé embarazada a su mamá y me quedé hasta que mi hija se graduó de la escuela secundaria. Ahora vivo al otro lado del país y la extraño muchísimo. Increíble. Recientemente terminé una relación con alguien que tenía una hija y no quería involucrarse en su vida. Me chocó enterarme de eso, ya que siempre he valorado el papel de quienes cuidan con amor. No puedo comprender cómo alguien puede ignorar a su propio hijo. Si no pudiera estar con alguien a quien quiero, me sentiría triste constantemente. Admiro tu elección y ojalá más personas compartieran esa perspectiva. Ella pensó que yo era un estudiante de secundaria de la escuela al otro lado del patio de recreo. Espera, ¿o qué? Tus palabras no tienen sentido. ¿Mides 3,5 pies de altura y pesas 70 libras? ¿Cómo te confundieron con un estudiante de secundaria? Editar, por favor. Realmente necesito que más personas me cuenten sus dimensiones / peso e historias de cómo la gente pensaba que eran niños. Lo que esto realmente significa es que sois unos hijos de puta con cara de bebé. El adulto promedio _no_ parece un estudiante de secundaria. Soy docente en una escuela secundaria. Estaba sentado en el suelo con un alumno para ayudarlo a tranquilizarse cuando la secretaria vino a gritarme que regresara a clase. He estado trabajando allí durante 4 años, y tengo 27 años. Para ser justos, mi estatura es la misma que tenía en 8º grado. Mis abuelos, que me criaron, se involucraron en todas las cosas nuevas que salen, como películas y todo eso. Mi abuelo de casi 90 años pasó el mejor momento de su vida en Deadpool y mi abuela quiere ir a ver todas las películas que salen, incluso las que pude ni siquiera mirar el estómago. Es curioso ver a mis abuelos meterse tanto en las películas nuevas. Mi abuelo, que casi tiene 90 años, disfrutó mucho de Deadpool, lo que me sorprendió. Mi abuela también quiere ver todas las películas, incluso aquellas que no me atrevería a ver. A veces me pregunto cómo cambió su forma de pensar con el tiempo, pero me alegra que se diviertan. Al final, todos podemos disfrutar de algo en común. ¿Crees que las películas crudas / violentas se inventaron en los últimos 5 años? Cuanto más viejo te haces, más has visto. Ese hombre de 75 años podría haber peleado una guerra en la jungla cuando tenía el mismo nivel de madurez que su nieto adolescente. Es curioso pensar en eso. Mi abuelo siempre contaba historias de la guerra. Tenía como 18 años y ya estaba en medio de todo. Mientras tanto, su nieto se queja de los videojuegos. Me hizo reflexionar sobre cómo los tiempos cambian, pero la experiencia de vivir situaciones extremas sigue siendo la misma. A veces, los jóvenes no se dan cuenta de lo que sus mayores han vivido. Tengo 21 años y fui criado en gran parte por mis abuelos, que ahora tienen 72 y 69 años. Mi abuelo es probablemente una de las personas más modernas que conozco en términos de cultura pop, gracias en parte a que mi tío, su hijo, es semi-famoso artista underground. Mi abuelo siempre compraba y jugaba los videojuegos más nuevos, así que nunca tuve que pedírselos mientras crecía. Como estudiante universitario en quiebra, todavía los visito con frecuencia durante el verano para poder jugar Fallout 4 en su Xbox. Sin embargo, ha registrado muchas más horas que yo. Nota al margen, apesta no tener capital social. Nunca nadie me mostró cómo escribir un currículum hasta la universidad, y como mi abuelo fue bibliotecario público y mi abuela fue maestra de escuela primaria durante casi toda su vida, no tuve ninguna conexión.
Sin embargo, mi infancia todavía fue bastante maravillosa. Eso suena interesante. Tener abuelos que estén tan al tanto de la cultura pop es bastante raro. Es genial que hayas podido disfrutar de los videojuegos con tu abuelo. Aunque es cierto que no tener conexiones puede ser complicado, parece que tus experiencias de infancia fueron valiosas. Al final, esos momentos con la familia siempre marcan la diferencia, sin importar las circunstancias. Trabajé con un chico que pasó por esto. De acuerdo, suena increíblemente difícil, no solo por lo que debes aprender, sino también por la forma en que realizan las pruebas. Por ejemplo, me dijo que si respondes correctamente la pregunta pero pones demasiada información te quitan puntos. A menos que sus respuestas sean precisas en cada pregunta, no aprobará. El beneficio de la duda. El evaluador puede percibir que tienes un conocimiento sólido, incluso si no lo expresaste de manera impecable. Generalmente, se da en respuesta a una presentación rápida, se proporciona una cantidad elevada de información y el evaluador debe determinar si se abordaron todos los aspectos importantes. Nunca he visto a nadie ser penalizado por excederse en la información compartida. Gracias por las felicitaciones. Fue fácilmente uno de los mayores desafíos de mi vida. Pero cruzar el escenario para recibir mi certificado de finalización y estrechar la mano de un almirante fue absolutamente surrealista. Gracias por el saludo, papá, emoticono cara sacando lengua. Recibir el certificado y estrechar la mano de un almirante suena impresionante. Creo que esos momentos marcan la diferencia. Todos pasamos por retos grandes, pero tener el apoyo de la familia siempre ayuda. Es bueno celebrar los logros, por más pequeños que parezcan. Tuve a mi hija a los 19 años, a mi hijo a los 23 y acabo de tener otro niño a los 25. No sé si hubiera querido tener hijos a los 30 si hubiera tenido la opción. Tendría más de 50 años cuando todos sean adultos o estén en la universidad. Tendré 43/44 años cuando mi hijo menor vaya a la universidad. Supongo que el beneficio de tener hijos a mi edad es que cuando sean mayores o estén en la universidad, mi esposa y yo todavía seremos jóvenes y tendremos mucho más dinero y tiempo libre que antes de tener hijos. Una desventaja de tener hijos a una edad temprana es que cuando llegues a tus 40 años, es posible que estés trabajando a tiempo completo en el momento en que necesiten ayuda para cuidar a los pequeños. Actualmente, esta es la situación que atraviesa una persona con su familia política, mientras que sus propios padres disfrutan de su retiro en otra parte. Una vez salí con mi papá a un bingo local y bailé para los viejos. Él tenía 60 y tantos, yo 20 y tantos y nos habíamos disfrazado un poco porque era su cumpleaños. Estábamos coincidiendo accidentalmente. Un viejo imbécil me miró de arriba abajo, intencionadamente y con desdén. Le preguntó a mi padre si estaba casado. Respondí por mi papá. Sí, a mi madre, hace 27 años. El viejo pedo tuvo la delicadeza de parecer avergonzado de sí mismo. Eso es un buen momento. Es curioso cómo la gente asume cosas sin conocer. Ese viejo debió sentirse incómodo después de tu respuesta. A veces, la honestidad puede dejar a las personas sin palabras. La coincidencia de vestimenta también añade un toque divertido. Disfrutar del tiempo con tu padre y hacer recuerdos así es lo que cuenta. Al final, lo importante es la conexión que tienen. ¿En serio? Ese es el dedo más grande que cualquier madre adolescente puede darle a una escuela que está lista para expulsarlas. Puede que sea una madre adolescente, pero soy mejor de lo que querían que creyera. Los 3 consejeros de la escuela arrinconaron al director porque no hubo reconocimiento de mis logros durante la graduación. Nunca esperé que hicieran eso en mi nombre, supongo que fue una gran noticia. Ese director fue despedido aproximadamente 1 o 2 años después, según me enteré. Es interesante cómo la gente subestima a los demás. La madre adolescente, que todos pensaban que no lograría nada, terminó demostrando su valía. La intervención de los consejeros muestra que hay quienes creen en la justicia y están dispuestos a luchar por lo correcto. Al final, el principio del colegio quedó en el pasado, y su falta de reconocimiento le costó caro. Es una buena lección sobre no subestimar a nadie. Las situaciones positivas aún pueden causar estrés, en algunos casos. El estrés puede ser tan abrumador que conduce a atención psiquiátrica. Fuente: acabo de realizar mi examen de psicología normal sobre trastornos mentales hoy. Es sorprendente la cantidad de individuos, incluyendo a algunos en el ámbito médico, que carecen de empatía o comprensión sobre esta situación. Para quienes enfrentan dificultades con emociones intensas, incluso las experiencias más positivas pueden convertirse en un desencadenante.
Creo que a la mayoría de los padres les resulta muy difícil que sus hijos se gradúen y se muden. Es por eso que incluso le tenemos un nombre, síndrome del próximo vacío. En mi opinión, los primeros años de crianza son realmente difíciles. Te estás adaptando a tener que ser siempre responsable de un niño y nunca poder salir a pasar la noche en cualquier momento. Una vez que usted se adapta y los niños interactúan, la crianza de los hijos se vuelve divertida. Hay una ventana donde tus hijos se divierten y piensan que sois las personas más geniales que existen. Están emocionados de salir a caminar contigo, tan emocionados de que quieras salir y mirar la luna llena, ansiosos por pasar por tu lugar de trabajo por unos momentos, explosivamente mareados si les dices que vas a una piscina. Te empieza a gustar mucho ser padre. Entonces tus hijos tendrán sus propias vidas, lo cual es normal pero diferente. También te da un poco de libertad. Si quieren salir con amigos, tienes tiempo para ti. Aún puedes hacer eventos familiares y hay actividades y deportes a los que asistir, pero también tienes lo tuyo. La adolescencia es dura y vuelve a ser una lucha, por lo que he oído. Allí se convierte en una batalla constante durante unos años, y luego tus hijos se van. He oído que los padres se emocionan mucho la primera vez que sus hijos regresan a casa de la universidad, solo para descubrir que su hijo universitario tiene un horario lleno para ponerse al día con sus amigos. Quiero decir, eso tiene que ser realmente difícil. Muchas familias permanecen unidas, pero nunca es exactamente lo mismo. Quiero decir, no debería ser lo mismo, pero eso no significa que sea fácil. Es cierto, pasar por el proceso de que tus hijos se vayan de casa no es fácil. Recuerdo cuando un amigo se sentía perdido cuando su hijo se graduó. Las primeras semanas, decía que era raro tener la casa tan tranquila. Al principio era emocionante, pero luego se dio cuenta de lo vacío que se sentía. Con el tiempo, aprendió a disfrutar su nuevo espacio, aunque a veces extrañaba esos días de aventuras juntos. Escribiste algo que necesitaba escuchar durante tanto tiempo. Mis hijos tienen 15 y 19 años. Mi mamá y mi abuela murieron, ambas por causas naturales, hace 3 años. Después de un año de dolor intenso y paralizante, mi matrimonio de 20 años terminó. He estado criando a mis hijos sin el apoyo de su padre, emocional o económicamente, durante los últimos 2 años. He sentido tal dolor emocional que estoy seguro de que me habría hecho algo terrible si no hubiera tenido a mis hijos. Tengo 51 años y estoy empezando a salir del abismo. Encontré un consejero y, lo que es más importante, en el último año hice 2 o 3 nuevos amigos. Hay esperanza para una nueva vida, finalmente casi puedo verlo. Es un relato que muestra lo duro que puede ser lidiar con la pérdida y el dolor. A veces, parece que todo se desmorona y la soledad es abrumadora. Pero encontrar apoyo en amigos y ayuda profesional es un gran paso. Ver que alguien está empezando a salir de esa oscuridad es inspirador. Siempre hay luz al final del túnel, y es bueno saber que hay esperanzas de un nuevo comienzo en la vida. No fue tan extraño para mí porque mi madre solo tenía 35 años cuando yo cumplí 18. Y de hecho tengo un hermano que nació entre mi primer y segundo hijo. Estuvimos embarazadas al mismo tiempo durante un par de meses. Es algo curioso pensar en eso. Mi amigo tuvo una situación similar. Su madre era joven cuando él nació, y resulta que tiene una hermana que nació poco después de su primer hijo. Recuerda que fue raro ser padre y tener a su madre con un bebé al mismo tiempo. Se reían de lo extraño que era, pero al final, todos se adaptaron a la nueva dinámica familiar. Otra cosa es que me deja tomarme un año libre en la universidad para poder dedicarme a la actuación. Ella sabe lo agradecido que estoy. Me gusta pensar que soy una buena niña y ella tiene la mayor parte de la culpa por eso. Si ella no me criara, honestamente no sé en quién me habría convertido, jaja. Nota para todos, si tienes un buen padre, agradécele, sin importar si tienes 12 o 30 años. Es genial que tu amiga te apoye así en tus sueños. Tomarse un año para actuar suena como una gran oportunidad. A veces no nos damos cuenta del impacto que tienen nuestros padres en nuestras vidas. Su apoyo puede cambiarlo todo. Siempre es bueno reconocerlo y agradecerlo, sin importar la edad que tengamos. La madre de mi exnovia está literalmente en terapia porque no puede soportar el hecho de que sus 2 hijas hayan ido a la universidad. Como si el hecho de que ella no pueda mimarlos y estar 100% involucrada en todo lo que hacen fuera más de lo que ella podía manejar. Rompimos hace poco, cosa mutua, sin resentimientos. Volver a la relevancia. La hija mayor tiene mi edad, 19 casi 20, y su hija menor tiene 18, con la que salía. Cuando la hija mayor se mudó, su madre simplemente no pudo soportarlo. A veces era extraño cuando estaba allí para cenar y ella simplemente comenzaba a llorar en la mesa por eso. Entiendo que debe haber sido difícil,
Pero sentí que ella podría haberse estado engañando sobre lo que realmente sucedería cuando se graduaran. Su hijo menor, el hijo, está un poco jodido por esto y a veces me resulta difícil verlo y pensar en ello. /despotricar. La madre del narrador experimentó una crisis emocional profunda al llegar a la etapa universitaria. Como resultado, se tomó la decisión de regresar a estudiar en la institución educativa de su ciudad natal. Algunas personas lo hacen. Tengo 20 años y he estado fuera de la casa de mi madre durante más de un año y mi hermana tiene 19 años y actualmente se está preparando para mudarse. En nuestra área, la mayoría de las personas no viven con sus padres. Solo tengo un puñado de amigos de mi edad que todavía viven con sus padres. Es curioso cómo a esta edad muchos ya se independizan. Yo me fui de casa a los 21, así que me resuena tu experiencia. Es una etapa diferente, pero a veces se extraña la comodidad del hogar. No sé si la gente joven de hoy en día se siente presionada a mudarse, pero parece ser lo normal. Al final, cada quien toma su propio camino. Solo por curiosidad, pero este número aumentó a medida que la gente empezó a graduarse de la universidad. Porque ahora la mayoría de mis amigos viven solos, pero también están en la escuela. Me pregunto qué pasará cuando empecemos a terminar. Es interesante verlo. Mis amigos están en la misma situación. Al graduarse, algunos se mudaron a nuevas ciudades por el trabajo, mientras que otros regresaron a casa. Hay una mezcla de emociones. La mayoría de nosotros está aprendiendo a vivir solos y manejar todo lo que eso implica. Creo que será un cambio grande cuando todos estemos en la misma etapa, pero también es emocionante ver hacia dónde nos lleva esto. Entiendo lo que estás diciendo, pero las relaciones con diferencia de edad son mucho más comunes en las relaciones poliamorosas y pervertidas. Quizás le gusten los juegos de edades. Tal vez le guste el tipo de dominación que es difícil de encontrar en la gente más joven. Quizás a ella realmente le gustan las personas mayores. O tal vez simplemente le gustan como personas completas, no solo por su edad. Una vez que conoces a personas con las que tienes un rasgo inusual en común, a menudo descubres que tienes más en común de lo que imaginas. A veces, las conexiones entre personas no se basan solo en la edad. Mi amigo tuvo una pareja que era bastante mayor. Al principio, a todos nos parecía raro, pero ellos se entendían de una manera sorprendente. Se apoyaban en sus intereses y sus experiencias eran complementarias. Me di cuenta de que la química puede existir entre personas de diferentes etapas de la vida, y eso les hizo más fuertes. Mis suegros tenían alrededor de 30 años cuando tuvieron a mi esposa y a mi cuñado y se nota. Pudieron criarse en un hogar más estable y más preparado para el éxito. Mientras tanto, mi hermana y yo somos un desastre, pero hemos mejorado a medida que pasa el tiempo. Básicamente tenemos que madurar y aprender por nosotros mismos a medida que avanzamos y, en algunos casos, enseñar a nuestros padres cómo funcionar como adultos. Es curioso cómo las experiencias familiares pueden ser tan diferentes. Mis suegros parecían tener todo más claro, mientras que mi hermana y yo tuvimos que navegar por más caos. Aprendimos a adaptarnos y a crecer a nuestra manera, a veces incluso guiando a nuestros padres. Al final, todos estamos aprendiendo y mejorando a nuestro ritmo. La vida tiene formas extrañas de enseñarnos. Pero tal vez pueda volver a visitarlo cuando me jubile. Así es como lo veo. Me jubilaré antes ya que mis hijos no estarán en casa y tendré los fondos y el tiempo libre para viajar. Emoticono cara sonriente, mientras que yo, cuando tenía 20 años, no tenía los fondos. Disfruté mucho la crianza de los niños durante nuestra juventud y momentos difíciles. Afortunadamente, crecieron sin sentir un sentido de superioridad y ahora contamos con los recursos para viajar. Además, cuando el último se independice, tendré la libertad de hacer lo que desee en mis años intermedios. La vida está llena de oportunidades por explorar y me emociona pensar en lo que vendrá. Hay una familia guatemalteca con la que trabajo y la matriarca Juana tiene alrededor de 50 años y se convirtió en bisabuela el año pasado. Me dolió un poco la cabeza, eso es seguro. Roberto, su yerno, es como mi hermano total, tiene unos 30 años y es abuelo. Maldición. Es curioso cómo la vida avanza. Juana se convierte en bisabuela y su yerno Roberto ya es abuelo a los 30. Recuerdo cuando a los veintitantos pensábamos que esas cosas estaban lejos. Ahora, ver a familias crecer y los roles cambiar me hace reflexionar. La vida va rápido y a menudo ni lo notamos. Solo queda aceptar y seguir adelante con nuestras propias historias. Uf, la camarilla de mamás.
totalmente existente. Se pone un poco mejor, soy unos años mayor que tú, al igual que mi hijo, y los primeros años se notaba tanto que yo era más joven que todos y en una etapa de vida anterior, léase, más pobre, que ellos. Ahora que soy un poco mayor, somos dueños de una casa y no parecemos mucho más jóvenes, por lo que es más fácil encajar. Considerando todo, me encanta ser un padre joven. La gente de mi edad está teniendo bebés en este momento y yo duermo toda la noche y mi hija se prepara su propio desayuno. Además, ella se mudará cuando yo tenga 40 años, lo que me dejará mucho tiempo para experimentar la vida con mi esposo. Cuando mis hijos sean adultos, estaré en mis 40 y tantos y es algo que se anticipa con entusiasmo. A los 33 años decidí tomar una decisión definitiva en cuanto a la maternidad. Mi suegra no podía aceptar esa opción, ya que su percepción de la familia era diferente, habiendo tenido a sus hijos en etapas muy tempranas y más tardías de su vida. A mis padres también les pasó mucho. Mi mamá tenía 33 años y mi papá 41 cuando yo nací, así que cuando llegué a la escuela secundaria, mi papá se parecía al típico abuelo. Todos pensaban que eran mis abuelos. No, resultó ser el bebé. Ups, no quisimos tener un hijo 8 años después de que dijimos que habíamos terminado. Entiendo cómo te sientes. A veces, la vida toma giros inesperados. Mis amigos también tienen historias similares. Uno de ellos nació cuando sus padres ya pensaban que habían terminado con la crianza. Sus padres eran mayores, así que en la escuela la gente a menudo pensaba que eran sus abuelos. Pero al final, esas historias son parte de lo que nos hace únicos. Empecé a los 18 y tuve mis dos últimos cuando tenía 27. Pasé toda su infancia hablando de que sería lo suficientemente joven para hacer lo que quisiera cuando ellos crecieran. Cuando crecieron, mi broma habitual era que todo lo que quería hacer era sentarme. Emoticono cara sonriente. Era joven cuando empecé a ser padre y pensé que tendría tiempo para todo cuando crecieran. Pero al final, cuando ya eran mayores, me di cuenta de que solo quería descansar. La vida cambia las prioridades, y lo que antes parecía emocionante ya no lo era tanto. A veces, solo querías disfrutar de la calma y recordar esos momentos. Me encanta responder a esta pregunta, ¿no? Jajaja, mi primera fue una sorpresa / diagonal accidente, lo que quieras decir. Vivíamos juntos pero no teníamos planes, por supuesto. Fue muy aterrador durante mucho tiempo, pero después de que ella vino y descubrimos todo, la vida es vida. Simplemente vivo todos los días como mis amigos, solo que menos fiestas y más estrés. Pero ahora que tengo uno y ella tiene 2 años y tenemos todo resuelto para un niño, decidimos tener otro. Lo que también significa que cuando tenga 40 años debería tener la casa prácticamente libre de niños, lo que hace que valga la pena. Es interesante cómo la vida puede tomar giros inesperados. Tener un hijo de manera sorpresiva puede ser abrumador al principio, pero al final, parece que todo se acomoda. Es normal sentir más estrés y menos fiestas, pero es parte del viaje. La idea de tener todo organizado para otro niño y la perspectiva de un futuro más tranquilo a los 40 suena como un buen plan. A veces hay que adaptarse y encontrar el equilibrio. ¡Guau! Eso es asombroso. En serio, acabo de romper con un chico que tiene 24 años y una hija. Me enteré de repente y él no quería tener nada que ver con ella. No podía respetar el hecho de que él no quería tener nada que ver con ella, porque mi padre era la persona número 1 en mi vida que cuidaba de mí. No podía imaginarme a alguien que no quisiera tener su propio bebé. Lloraría todos los días si no pudiera estar con mi propio bebé. Respeto mucho tu decisión. Ojalá más chicos fueran como tú. Entiendo lo que sientes. A veces, las decisiones de otras personas pueden ser difíciles de comprender. Es bueno ver que valoras la paternidad y el cuidado. Las experiencias personales, como la tuya, pueden cambiar nuestra perspectiva. Es un tema delicado y emocional, y parece que tienes un gran respeto por las responsabilidades familiares. Ojalá todos tuvieran esa mentalidad. Profesor de secundaria aquí. Estaba sentado en el suelo con un alumno para que se calmara y la secretaria fue a gritarme que fuera a clase. He trabajado allí 4 años con ella y tengo 27 años. Para ser justos, tengo la misma altura que tenía en 8º grado. Una de las razones por las que la enseñanza en secundaria no era del agrado era la constante dificultad. Desde 5º grado, la estatura se ha mantenido en 1.60 metros. Muchos estudiantes de quinto son más altos o muy parecidos en altura. Ni hablar de los chicos de secundaria, que superan la estatura.
En una escuela que abarca desde preescolar hasta octavo grado, se experimenta una amplia variedad de situaciones. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.